señalar es otra educación médica es posible, digamos. Primera cosa. Y esa educación médica articulada, digamos, con las carreras de salud y articulada con el mundo del trabajo. A mí me da la sensación, digamos, de que de los elementos que hemos planteado aparece muy claramente, por ejemplo, tomo el tema de la incertidumbre, digamos. Una currícula no puede ser un cheque en blanco que los alumnos le entregan a los docentes, asumiendo que los docentes saben lo que los alumnos deben aprender. Progresivamente se debe ir rompiendo, digamos, la magia de ese contrato, y fundamentalmente es posible hacerlo si la formación incluye experiencias preprofesionales de práctica que le permitan tomar criterio propio a los alumnos. Creo que ahí hay un elemento que permite que los alumnos progresivamente participen en la construcción y en la deconstrucción permanente de la currícula. Tanto el aprendizaje basado en problemas como, digamos, la dimensión de la experiencia comunitaria, digamos, nos permite, digamos, mucha flexibilidad curricular. Y esa flexibilidad curricular hay que llenarla de sentido, digamos, con la participación activa de los estudiantes. Lo segundo que me parece importante de señalar, que en ese sentido, es que creo que hay que encontrar un punto de equilibrio entre omnipotencia e impotencia. Nosotros oscilamos con mucha frecuencia entre estos dos extremos, y creo que en ese sentido primero tomaría una frase de Fidel, que decía en un momento dado, digamos, la primera responsabilidad de un médico revolucionario es ser buen médico, digamos. Esto significa, digamos, nosotros no podemos poner desde la medicina social una contradicción, digamos, entre la clínica, digamos, y la comprensión del proceso salud, enfermedad, atención, cuidado, digamos, en sus dimensiones más extremas. Creo que alguna vez discutimos esto incluso con Saúl, digamos, cuando uno decía, bueno, si hay o no hay una diferencia en hacer práctica médica inscripto en la lógica de la medicina social, hay diferencia cualquiera sea la especialidad y cualquiera sea la práctica. Y nosotros apostamos a eso, no consideramos un fracaso si, digamos, un graduado nuestro decide, digamos, entrar a una especialidad, porque entendemos que de alguna manera entra con otra cabeza, incluso a esa especialidad. Bueno, el tercer elemento que me gustaría señalar es que entonces la currícula es fundamentalmente, no es, digamos, un listado de territorios cognitivos a aprender, sino que la currícula básicamente es una secuencia de experiencias de aprendizaje. El que diseña una currícula es como el que tiene una agencia de viaje, digamos, que diseña recorridos, trayectorias, y como pasa con toda agencia de viaje, uno contrata y después traiciona, digamos. O sea, experimenta otras cosas, digamos, a medida que va tomando confianza en lo que entiende. Me parece en ese sentido que nosotros estamos trabajando en dimensiones que a mí me parece que hay algo imprescindible de develar, digamos, como estrategia en lo que hemos planteado en la Universidad de La Matanza, que presentamos en el Congreso de Montevideo y que hoy tenemos alumnos en quinto año, con una alta tasa de retención, una alta tasa de satisfacción y una alta tasa de movilización política por el intento de la universidad de dar vuelta atrás con lo logrado en la currícula. Hoy tenemos profesores y alumnos movilizados directamente en la defensa de la currícula, que forma parte también, digamos, de ese proceso, de ese sentido amplio del concepto curricular. Pero quería señalar lo siguiente. Hay un elemento que me parece que no es un secreto, pero sí importa señalar, que es, no es lo mismo que la currícula sea innovada a que la currícula sea progresista. Lo que nosotros hemos hecho es sumar las dos cosas, generar un engranaje en el cual la innovación, digamos, viene entramado de tal manera, digamos, con los debates políticos y con las propuestas progresistas, que resulta muy difícil desarmar la criatura. Pero hay algunas cosas que nosotros planteamos como currícula progresista que lo mismo podría decir un canadiense de McMaster, digamos, o alguien que está discutiendo esto, porque son dos agendas que nosotros intencionadamente hemos hibridado, digamos, no sin darnos cuenta, sino a propósito, para ser más complejo, porque entonces vos no das la discusión solamente, digamos, ideológica, sino también das la discusión metodológica. Eso es tan fuerte que hoy en la República Argentina más de la mitad de las universidades públicas tienen currículas innovadas. Y las últimas 4 facultades de medicina que se abrieron después de la nuestra, digamos, copiaron nuestra currícula.
estamos hoy asesorando currículas que se abren con este modelo. Incluso debates en la Universidad de Córdoba y debates en la Universidad de La Plata. De hecho, había una propuesta que quedó ahí en media congelada de entrar a una cátedra libre sobre educación en salud, digamos, en la Universidad de La Plata, promovido por la carrera de periodismo, digamos, de la Universidad de La Plata. Espero que ese proyecto pueda avanzar. Me gustaría señalar entonces que desde el punto de vista de la pregunta sobre si la universidad pública, creo que Félix hacía esa pregunta, si debemos formar para dos mercados de trabajo diferentes, yo no lo sé si lo analizara como problemática nacional. Lo que me parece imposible es que la universidad pública no forme para el sector público. Y yo creo que esto es lo que está pasando. O sea, la universidad pública está siguiendo la pista de las necesidades del sector privado. Entonces me parece que hay un problema de coherencia, hay un problema incluso ético que tiene que ver con el origen de los fondos. Si los fondos que mantiene la universidad pública salen, digamos, del bolsillo de personas, incluso algunas que no van a poder llegar a la universidad, es absolutamente antiético que la universidad pública no sea la principal respuesta. Quiero señalar, digamos, que también hay universidades públicas en Venezuela, que también hay universidades públicas en Brasil, que también hay universidades públicas que no responden, en Argentina, que no responden a las necesidades del sector público. El sector público, cuando toca la onda de que quiere mejorar, se encuentra que no tiene médicos, digamos. Por eso aparecen más médicos, por eso aparecen, digamos, la necesidad de sustituir lo que en el fondo es la impotencia de la universidad pública para dar respuesta a las necesidades de salud de las poblaciones. Eso debe ser denunciado, porque son fondos públicos. La autonomía no habilita para usar el poder universitario contra las mayorías populares. Y pensaba en ese sentido, tomo concretamente que la medicina, las profesiones de salud están en permanente deconstrucción. No tengo duda, digamos, de que la espiritualidad, cualquiera sea la forma como se la denomine, pasa a ser un factor fundamental, digamos. Es una pérdida absurda del racionalismo positivista, digamos, pensar que uno mismo no es un recurso terapéutico, digamos, que es un elemento fundamental para entender. No formamos solo para aplicar terapéutica, sino formamos gente que se transforma en terapeuta, digamos, cualquiera sea la profesión de salud. Y eso significa trabajar exactamente esa dimensión, digamos. Después cada uno la bautiza como quiere, pero nosotros hemos metido en la currícula por ese motivo contenidos tales como interculturalidad, como lo plantea Bolivia, interculturalidad política, de iguales, no interculturalidad de dominados y dominantes, el tema de ecología, hábitat, los derechos de la madre tierra, el tema de la medicina social, digamos, como una opción fuerte para los alumnos cada vez más elegida, el tema de plantas medicinales, digamos, para contrarrestar el monopolio de la industria farmacéutica, tiene salud mental y no tiene psiquiatría, digamos, para generar de alguna manera, digamos, mecanismos que nos permitan entender, digamos, esa lógica. Y finalmente, no fueron muchos, finalmente, digamos, pensaba en este tema de una agenda común latinoamericana. Creo que es fundamental por dos razones, digamos, porque debemos hacerlo, porque nos debemos hacerlo, digamos, pero también porque nos operan juntos. Es decir, cuando nosotros decimos, digamos, mientras pelean separados son derrotados juntos, ¿no? Es porque cualquiera que vea las operaciones en Brasil que se hicieron con Temer son las mismas que hicieron en Argentina con Macri, son las mismas que se hicieron con el no en Colombia, digamos, o sea, son las mismas operaciones. Así que uno podría decir, para ir ensayando, digamos, la idea de la creatividad del grupo, podríamos decir, fuera Temer, fuera Peña Nieto, fuera Macri, fuera todo. De hecho, nosotros también nos inspiramos en esa escuela. Solo quiero agregar un elemento que nos pone a nosotros, el caso de la EMS en México, en una debilidad suprema. Y es que muchas de las preguntas y del rollo epistemológico que alguien tocó, pienso yo que se puede resolver educando y construyendo equipos de salud. Y digo que va en contra nuestra porque
Nosotros somos una escuela de medicina nada más, no pertenecemos a una universidad. Pero creo que se deberían formar al mismo tiempo odontólogos, enfermeras, pero no solo en la misma universidad ni en la misma institución, sino realmente en forma paralela, que creo que es una de las riquezas del programa de La Matanza, en el cual también nosotros nos inspiramos, y en Venezuela. Pero la realidad obligan a poner en pie algunas cosas que no son tan como uno las pensó. La otra cosa es la última pregunta. Dos preguntas más voy a contestar. ¿Cómo fue que nos inspiramos en la medicina social? Yo diría que es una decisión política y que basta de pensar que la medicina no social no lo es, porque también es una formación política la medicina. Y por eso nos están cambiando la formación política hacia una medicina mercantilista. Entonces, aquella gente que empezó a construir la medicina social, como Juan César, era un hombre comprometido políticamente. Todos hemos sido comprometidos políticamente por un cambio no solo de la sociedad, que es lo que uno a veces tiene ganas de decir, sí, pero hagamos la revolución. Y sí, la tenemos que hacer, pero mientras que hacemos, esa es la entrada en la medicina social. Por eso nos implicamos con la medicina social, por lo menos a nivel personal y de muchos más. La otra pregunta que quisiera contestar era esto de la integralidad. ¿A qué integralidad nos referimos? Bueno, en la escuela nuestra nos referimos a la integralidad del ser como un ser biológico, psicológico y social, y por una praxis donde haya promoción, prevención, curación, rehabilitación. No estamos comprometidos con la enseñanza de medicina alternativa. A lo mejor la explicación que les voy a dar es muy pobre. Tenemos un profundo respeto, pero yo quiero que me contesten cómo en 5 años y medio de carrera o 6 años de carrera vamos a enseñar ciencias sociales, vamos a enseñar a curar, vamos a enseñar las especialidades, vamos a enseñar y además vamos a enseñar medicinas alternativas que tienen otro paradigma. No se puede más mezclar paradigmas, yo creo. Se puede respetar, y yo respeto mucho hay 4 o 5 escuelas de medicina integrativas o integrales, como se llaman en México. No es la integralidad en la que nosotros estamos pensando, pero podría llegar a ser si lo alcanzara. Gracias. Muchas gracias. Yo solamente quiero hacer mención a un proceso que hicimos en Venezuela, en el cual recogimos una investigación cualitativa, en el cual recogimos la subjetividad tanto de las comunidades, porque había una pregunta que tenía que ver de cómo las comunidades han participado en este proceso y cómo se ven los estudiantes. Con respecto a las respuestas a los debates de la comunidad, ¿qué dice la gente? La gente de los sectores populares, porque justamente es donde se ha ubicado el trabajo con los médicos y médicos, se sienten ahora acompañados. Gente que en su vida había visto un médico o una médica cercana a la comunidad, la tienen allí, viven allí. Y ese proceso de acompañamiento es muy, muy importante en esa búsqueda de que siempre hemos hablado de la respuesta. Entonces, eso ha sido una de las grandes cambios que hemos tenido y que queremos mantener en ese proceso, justamente que una vez que los muchachos se gradúan se puedan quedar en sus propias comunidades, y es allí donde le damos su cargo y es allí donde hacemos el seguimiento luego al plan de trabajo que tienen que cumplir. Y con respecto a la respuesta de los muchachos y muchachas, ¿qué dicen ellos? La palabra en casi todo que entrevistamos unos cuantos es de agradecimiento. Agradecimiento a la revolución, agradecimiento al presidente Hugo Chávez. Todos, porque justamente los que entrevistamos son de la primera corte y lo conocieron, tuvieron la oportunidad de compartir con el presidente. Entonces, ese es el verbatim. Agradecidos porque jamás pensaron que pudieran hacer médicos. Muchachos que vienen de sectores populares,
siempre excluidos de las escuelas de medicina, nunca hubiesen tenido la oportunidad de ser médicos y médicas. Entonces, ese otro verbatim del agradecimiento es parte de lo que tiene el anclaje a este proceso y a este trabajo que estamos haciendo en Venezuela a raíz de la apuesta del programa de medicina de Tercer Mundo. La primera, la cuestión de la categoría trabajo, creo que sea central también en la formación, porque el trabajo profesional, el trabajo en salud, es determinante sobre la educación, pero creo que no podemos perder la dimensión mejor de los servicios, porque el trabajo en un servicio precarizado, en un servicio privatizado, se refuerza la perspectiva de un trabajo alienado. Es fundamental que se construya la disputa de servicios públicos y que se posibilite la práctica del trabajo consciente que va a incidir en la formación de los profesionales de salud. Solo la perspectiva de la micropolítica del trabajo no da cuenta de toda la totalidad que se coloca sobre el proceso de formación. Entonces creo que son dos categorías fundamentales en la cuestión de construcción de la formación. La integralidad creo sea una cuestión que se aproxima de la garantía de un ser integral, de la desenvoltura de todas las potencialidades humanas. Entonces, integralidad está directamente ligada a autonomía. Integralidad no es só curar todas las doenças, es producir sujetos autónomos que puedan se desenvolver totalmente en todas sus potencialidades. Creo que la integralidad está muy próxima de la cuestión de la autonomía. Los sujetos precisan que sea garantido condiciones de se desenvolver todas sus potencialidades. Y eso incluye necesariamente, principalmente en los países de América Latina, lo respecto a las culturas y las prácticas tradicionales. Es fundamental que los desenvolvimientos de las potencialidades estén ligados a la construcción histórica de cada pueblo. Y eso coloca la necesidad de afrontar la hegemonía del modelo médico hegemónico anglosaxónico. Y la perspectiva de la medicina integral, integrativa, es contra-hegemonía y precisa caminar junto con la integralidad y la construcción de sujetos autónomos. Sobre la cuestión de la salud colectiva, yo quería traer un otro cuestionamiento que percebemos en las escuelas. En Brasil se creó la carrera de sanitarista de salud colectiva, que es fundamental y precisa se fortalecer e integrar al trabajo en salud y construir su lugar en los procesos de cuidado. Pero lo que acontece en las universidades es que los departamentos de salud colectiva, en gran parte, desistieron de las otras carreras. Eran luchadores, compañeros que lutaban por la transformación de todas las profesiones. Y hoy están ocupados de la construcción solo de la carrera de salubrista. Es fundamental que se recupere, en esta perspectiva también, el trabajo interdisciplinar y la lucha de los compañeros profesores de la salud colectiva. No resistan de las otras carreras de formación. Una cuestión fundamental es la metodología. Lo que se percibe es que la metodología activa, el PBL, puede ser completamente cooptado por las prácticas hegemónicas. Es fundamental, como el profesor colocó, que se articule la discusión, la concepción política a las metodologías que van a aplicar. La metodología es el medio que va a llevar el estudiante ingreso a la formación del profesional. No podemos perder la perspectiva de qué profesional queremos formar, porque si la escuela se coloca solo para la construcción de la metodología, se aplica la metodología, está bueno, no está bueno, o qué la metodología está produciendo.
Entonces, la integración es fundamental entre la gestión metodológica y la discusión política. Voy a encerrar colocando la necesidad, en especial de Brasil, mas no contexto histórico que estamos viviendo, de gran parte de Latinoamérica, en un periodo histórico de ascensão de gobiernos conservadores pós-gobiernos ditos progresistas. Es fundamental que la izquierda realice en este momento histórico una gran autocrítica y reflita principalmente que las políticas de conciliación llevaron en gran parte a la situación que estamos viviendo. Es claro que es necesario entender que los gobiernos eran gobiernos, no sacaron el poder, pero tenían que convivir con enfrentar la hegemonía, pero muchos de los gobiernos optaron por conciliar a los intereses hegemónicos y no consiguieron siquiera operar las reformas que eran fundamentales para la construcción de la contrahegemonía. La autocrítica es fundamental para conseguir superar el momento histórico que estamos viviendo y construir una nueva perspectiva de una izquierda combativa y que consiga enfrentar la hegemonía. Creo que esto es una tarea fundamental y que hoy impacta directamente en los movimientos sociales. Un ejemplo que es próximo es el movimiento estudiantil. Hoy tiene que enfrentar lo gran capital en la salud y en la educación. Capital que creció en los brazos de un gobierno dicto progresista. Y hoy los movimientos sociales o que se tentan ser combativos hoy fueron cooptados y hay mucha dificultad de enfrentar el sistema hegemónico. Y eso es una reflexión que precisa ser hecha por la izquierda latinoamericana. Por fin, las incertidumbres reflejan la verdad una certeza. Es la certeza de la utopía de construcción de una sociedad más justa. Es este sentimiento que nos mueve, que mueve el movimiento estudiantil, que mueve la juventud. Es un momento difícil de enfrentamiento y que a veces no da perspectiva, mas la perspectiva se construye con el sueño y la utopía de transformar esta sociedad. Es eso que vamos a continuar haciendo. Existencia ahora y construcción de una nueva sociedad baseada en la utopía de una sociedad donde todos puedan vivir y desenvolver todas sus potencialidades. Una sociedad justa que garanta los derechos y la construcción de seres, de hombres y mujeres autónomos y el buen vivir. Creo que eso es el sentimiento que mueve el movimiento estudiantil ahora y precisa contaminar toda Latinoamérica para que de fato construyamos acá una sociedad más justa. Muchas gracias. Es una buena señal en el sentido de que hay una conciencia de la urgencia de una mayor reflexión en lo que tiene que ver con los procesos de preparación o formación de los futuros trabajadores del sector salud. En ese sentido, yo no me puedo retirar de esta mesa como coordinadora sin hacer dos llamados básicos. Me parece que la urgencia es avanzar en los procesos que nos permitan superar la creciente alienación de los trabajadores del sector salud en el marco de los procesos que nos han pauperizado y que en ese sentido han sido tierra fértil para que las tendencias históricamente colocadas, digamos, tengan mayor posibilidad. Dos, que eso no puede ser indistinto de la necesidad también de superar la alienación del trabajo docente. Porque para quienes hemos venido trabajando esta discusión, tendríamos que entender que hay un elemento central en cómo el trabajador docente vive su cotidianidad como trabajador y está en medio de una institucionalidad que le lleva a pensar que no vale la pena cuestionar, que no es posible transformar y que en ese sentido dos opciones. Se hace la tarea sin pensar o se espera a la final de la jornada para la militancia después de las 4 de la tarde, como lo hemos dicho en varios escenarios. Es importante pensar en eso. Finalmente decir que en esa perspectiva no es de menor valor entender cómo los trabajadores del sector salud de las diversas profesiones
reconocen a sus compañeros y compañeras. Yo tengo necesariamente que hacer eco de la necesidad de ampliar el concepto del debate en relación no con una lógica natural y válida de pensar que es la clave únicamente la reflexión sobre la formación médica. Yo tendría que decir que estoy convencida que la reflexión debe ser como un todo, porque el rol que juegan las diversas profesiones, incluso en relación con el contacto cotidiano con las personas, convoca a reconocer otras aportaciones, otras posibilidades también en la discusión de lo que son los diferentes objetos disciplinares y su aporte en una visión de integralidad del ser humano. Así que necesariamente hago eco de algunos comentarios y pienso que vale la pena darle sentido a esa reflexión a la hora de pensar perspectivas críticas y experiencias transformadoras. Les agradezco muchísimo su paciencia.